El momento preguntón. Entrevista en ABC. Durante los meses de septiembre y de octubre se estuvo realizando en la Facultad de Arquitectura una jornada sobre eficiencia energética, donde han convocado distintos especialistas. Al inicio de esta jornada charlábamos con quien abría esta propuesta de charlas y en este caso estamos en contacto con quien dio la última. Se trata de la arquitecta Evelyn Bouters. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos viendo si la línea se escuchaba bien. Bueno, arquitecta bioclimática, que es una especialidad, por eso te estamos convocando y tiene que ver también con esta propuesta que desarrollaste respecto a un análisis de caso y analizar un poco un edificio hospitalario. En general nos hemos abocado a charlar sobre la eficiencia energética en distintos espacios, tanto en ámbitos, digamos, de domicilio, en algunos hospitales públicos, pero en esta extensión, digamos, que va tomando el tema, esta es la primera vez que charlamos sobre la cuestión hospitalaria. Quiero que me ayudes a pensar y cómo se piensa un edificio de estas características pensando en lo climático, en lo bioclimático desde el inicio, ¿no? Bien. En realidad, bueno, yo lo que presenté fue un análisis de casos que hice en mi tesis de maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, yo analicé este edificio que básicamente tiene características propias de cualquier otro edificio, ¿no? Hay ciertas cuestiones que sí se deben tener en cuenta al momento de proyectar un hospital, digamos, en relación al bioclimatismo. Por ejemplo, una cuestión puntual es mantener una buena calidad del aire. Esto requiere altos niveles de ventilación. Evelyn, por momento hay ruidito en la línea. A lo mejor si te puedes, no sé si estás cerquita de una ventana. Sé que te estamos sacando un poco de tu ámbito de trabajo, por eso te agradezco la posibilidad que te acerques a una ventana. Cuando hablamos de este caso, hablamos del hospital, del hospital en Las Parejas, ¿verdad? Sí, un hospital en Las Parejas, sí. Un hospital de Las Parejas. El nuevo, el que se inauguró en el 2011, si no me equivoco. Sí, en el 2011, sí. Bien, hablamos entonces del tema de... Yo hice este análisis una vez construido el edificio. El edificio estaba construido y yo realicé este análisis, que luego hice una comprobación con un software de simulación. Sí. Y obtuve los resultados y hice, digamos, alguna serie de propuestas como para mejorar la eficiencia, pero ya no, digamos, como para implementarlas ahora, sino demostrando de que con ciertas cuestiones básicamente de diseño se puede cambiar la eficiencia de un edificio sin tener un costo extra, como muchas veces se piensa que la arquitectura bioclimática es cara, y justamente todo lo contrario. O sea, simplemente diseñar acorde al clima, esto tiene prácticamente un costo cero, y que son cuestiones que se deben pensar antes del proyecto. No tiene sentido luego incorporar ciertas enmiendas, digamos, a la arquitectura, cuando la arquitectura misma puede resolver esas cuestiones. Bien, por eso te preguntaba y te mencionaba cómo se piensa desde el inicio un proyecto de este tipo, ¿no? Porque lo que vos estás mencionando, en lo que es el diseño, en lo que es cómo se estructura, es un poco la cuestión. Bueno, hablabas del tema de la circulación de el aire, ¿verdad? Sí. Digamos, esto es una particularidad de un edificio hospitalario donde es importante que la renovación del aire sea buena como para mantener una buena calidad. Eso es algo en particular. En el resto de las cuestiones bioclimáticas o de tratamiento de la arquitectura en cuanto al clima es básicamente igual a cualquier otro edificio, ¿no? El hecho de tener en cuenta el movimiento del sol para poder obtener un ingreso del sol en el invierno y bloquear el ingreso del sol en el verano. Esto es común a cualquier tipo de edificio. Totalmente. Bueno, este es uno de los aspectos. Digo, ¿qué otros aspectos pudiste analizar? Digo, yo estuve mirando un poco el plano de este edificio. Tiene una estructura, podríamos decir que es una U cerrada, digo, estoy como tipo claustro. Exacto, tipo claustro con un patio interior donde todos los pasillos, digamos, desembocan en este centro de edificio y entiendo que se da como una circulación por distintas puntas, digamos, de ingreso y egreso. Es un poco así, ¿verdad? Sí, es así. Igualmente,
En lo que respecta, digamos, al diseño en cuanto a lo funcional, yo no toqué el diseño original del arquitecto, entonces esto lo mantuve de la misma manera. Lo que sí, uno de los cambios más importantes, digamos, que propuse fue así el edificio como estaba diseñado, rotarlo de manera tal que la mejor orientación, que en nuestro hemisferio es el norte, quedara expuesta, digamos, la mayor cantidad de superficie de fachada. Entonces, de esta manera, y justamente por ahí lo que quedó expuesto al norte fue sobre todo el bloque de habitaciones y el bloque de circulación de consultorios, que es lo que tiene un uso más elevado, más concurrido de gente. Sí. Al hacer esta sola modificación, porque en este caso el edificio lo permitía, ya que había hay un predio, un terreno amplio, digamos, que permitía rotar el edificio, si esto se hubiera hecho obviamente desde el momento inicial del proyecto. De construcción, claro, esa sola modificación de proyecto, que implica costo cero, reduce notablemente el consumo de climatización en el edificio. Entonces, bueno, un poco para mí lo importante de este trabajo fue poder demostrar que con ciertas decisiones de diseño bien pensadas y tomadas, digamos, acertadamente, se puede mejorar notablemente lo que es la climatización de un edificio y el hecho de prescindir gran parte del año de una climatización artificial. Claro, digamos, estos dos aspectos, ¿no? Lo que vos estás mencionando, el tema de el control natural de la temperatura, digo, y el tema de la iluminación natural, digo, que son, aparte de importantes, cuando hablamos de costos, ¿no? Exacto, sí. La iluminación natural también la tuve en cuenta en mi estudio y en todas las modificaciones que hice en cuanto a, en algunos casos particulares, reducir los tamaños de abertura para controlar justamente el asoleamiento. Se tuvo en cuenta que esto no perjudicara los niveles óptimos de iluminación y poder que el edificio funcionara la mayor parte del tiempo sin la necesidad de la luz artificial. Vos mencionabas, digamos, que realizaste el trabajo una vez que el edificio estaba construido, porque estamos hablando de un edificio en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Las Parejas, que fue construido en el 2011. Digo, lo que vos hiciste es acercarle un poco estas sugerencias que tienen que ver con la eficiencia energética, ¿verdad? Exacto, sí. Yo esto lo trabajé, digamos, lo hice para un estudio mío, sí, de mis estudios. Pero digo, no quedó solamente en tu estudio de maestría o como tu trabajo final, sino que le pudiste acercar, digamos... Yo se lo acerqué, el resultado sí, el arquitecto se lo acerqué, incluso a la provincia de Santa Fe. Bien. Y ellos están en conocimiento de este tema. Igualmente, digamos, es algo que... este trabajo yo lo realicé en el año 2013 y bueno, creo que paulatinamente todo este tema por suerte van teniendo más repercusión y me parece que de a poco se va pensando en todos estos temas, ¿no? Todos los edificios nuevos que van construyéndose van de a poco incorporando ciertas cuestiones. Incluso, bueno, ya en Rosario tenemos la ordenanza, la 8757, que es de cumplimiento obligatorio ya. Esto hace, digamos, también un poco inevitable, ¿no? Que se empiecen a pensar ciertas cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética. Evelyn, otro de los aspectos importantes que yo consideré en mi trabajo era las buenas aislaciones en cuanto a los paramentos verticales y horizontales, tanto muros, techos, vidriados. Bien. Eso, digamos, como el segundo paso, ¿no? Pero como primer paso, siempre lo más importante es el diseño del edificio y luego el tratamiento de la piel, ¿no? De la envolvente del edificio. Y como última medida, sí, la incorporación de energías alternativas. Bien. Que puedan suplir lo que ya el diseño no pudo dar por sí mismo, ¿no? Digamos, la mirada está puesta en cómo se piensa el edificio desde el comienzo, que ahí está un poco la cuestión, ahí está la clave. No agregarle cosas, no digo que también... O sea, sí, es que la arquitectura misma puede solucionar muchas cosas y puede dar un confort al usuario, que es en definitiva lo más importante, cumplir con las funciones no solamente estéticas y funcionales del edificio, en este caso un hospital que cumplía ampliamente, ¿no?, con los requerimientos funcionales, pero sino también darle importancia al confort del usuario y no tener que estar dependiendo de una climatización artificial que no solamente no es saludable para el que habita el edificio, sino que a su vez genera un gasto de energía importante y sin sentido, y de lo cual por suerte creo que un poco nos vamos concientizando todos de la importancia que tiene cuidar la energía que tenemos,
la crisis, digamos, de los combustibles fósiles es algo que es inminente, el cambio climático que nos afecta a todos. Evelyn. Bueno, creo que con cada acción que nosotros podemos realizar tendientes a mejorar este aspecto es valioso. Evelyn, bueno, vos como especialista y que venís trabajando en el tema y haciendo estos análisis de caso, digamos, minuciosos y también con tu formación afuera, digamos, ¿hasta dónde estamos? ¿Qué nos falta? Digo, en el tema de la construcción, porque el que está en la construcción también es donde se piensan las cosas, justamente un poco el eje de nuestra charla, ¿no? Digo, cada vez se construye más en la ciudad de Rosario, se construye a conciencia de todo esto, digo, después se enmiendan las cosas para cumplir con ciertas... Falta mucho, falta mucho. Creo que por suerte estamos en ese camino y tanto la municipalidad como la provincia van tomando medidas al respecto. Incluso ahora en la provincia de Santa Fe está preparando un etiquetado energético que en breve va a estar disponible. O sea, de a poco creo que se van tomando medidas tendientes a mejorar esos aspectos. Pero fundamentalmente creo que lo que falta es conciencia de parte de los profesionales y de los usuarios. Eso te decía, digo, por ahí del usuario, pero también el profesional, el que asesora un poco en este tema. Digo, ¿cómo ves totalmente vos a tus colegas, digamos, trabajando en este tipo de cosas? Nosotros acá en la radio estamos un poco rodeados de edificios y bueno, uno se pregunta un montón de cosas respecto a cómo se está construyendo, ¿no? Digo, ¿cuál es un poco tu planteo y cómo ves a tus colegas respecto a este tema? Sí, lo que pasa que creo que vamos a empezar a ver los cambios de acá a un tiempo, ¿no? Porque recién, como te decía, la ordenanza es obligatoria a partir de este año, de junio de este año, es obligatoria para todos los edificios de más de 500 metros cuadrados. Entonces, como que recién los proyectos están ingresando ahora. Bien. Y que se van a empezar a construir quizás el año que viene. Ahí, digamos, como que de a poco vamos a empezar a ver los cambios en estas cuestiones de eficiencia y que el edificio esté un poquito mejor aislado, ¿no? Ayúdame a recordar cuáles son los puntos que pone la ordenanza. La ordenanza del 8757 básicamente trabaja más lo del tema aislaciones de muros y techos. Bien. Y superficies también, superficies vidriadas en contraposición con la parte ciega, digamos, hay un porcentaje que se tienen que respetar y demás, pero sobre todo los coeficientes de transmitancia, en eso hace mucho hincapié. Bien. De todas maneras, creo que más allá de, como te decía, del tratamiento de la envolvente, también tiene mucho que ver el diseño, y eso ya es algo que escapa un poco a la normativa, y sí depende de la conciencia del profesional y del usuario, ¿no? Que también el usuario pueda pedir cuando quiere construir su casa, que pueda, digamos, tener ese tipo de requerimientos, ¿no? O el profesional mismo ofrecer este tipo de diseño que no es ni más ni menos que lo que hemos visto en la facultad, pero muchas veces que... Sí, está siempre la idea asociada que todo esto es más caro en la construcción, ¿no? Exacto. Y digamos, si eso es lo que uno, digo, un particular muchas veces evita... componentes estéticos también, creo. A veces como que en ciertas orientaciones es necesario agregar un tipo de alero y quizás el propietario no vio una imagen en una revista de una vivienda que está ubicada en otra posición, Canadá, claro, por decir algo, y dice, no, yo quiero esta vivienda porque estéticamente le gusta. Me gusta, saqué este modelo. Formalmente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es tomar conciencia de esto que para nuestro clima es necesario otro tipo de resoluciones. Recuerdo también que en una época, no sé ahora, pero en una época se habían puesto de moda tener grandísimos ventanales vidriados, pero gigantescos, o toda una fachada vidriada. Quizás de lo estético quedaba lindo, bueno, pero eso tiene todo un tema respecto a la temperatura, ¿no? Digamos, muchísimo calor en verano, muchísimo transmisión de frío. Un vidriado así, sin protección solar de ningún tipo, y estás condenado a usar el aire acondicionado casi todo el año. Todo el tiempo, claro, digamos. Por eso también esas modas, ¿no? Lo que vos decís. Recuerdo... Incluso desde el punto de vista visual, en ciertos momentos, por ejemplo, en el invierno a lo mejor es lindo que te entre el sol, pero vas a tener un deslumbramiento altísimo y tampoco te va a resultar cómodo visualmente desarrollar una actividad en un espacio así. Bien. Ahí hay un montón de cosas, digo, ¿no? Esta cuestión de las ondas, de las modas, digo, de las modas que tiene la arquitectura. Sí, son tendencias internacionales que se imponen y muchas veces no se piensa en las consecuencias. Bien, y en el caso de Rosario, cada vez más la cuestión climática es importante, porque estamos en un lugar donde hay cada vez más calor, más humedad, digamos, y donde quizás la cantidad de meses del año es cada vez más grande, ¿no? Digo, es como un verano largo. Entonces, cada vez tienen que estar más adaptadas las cuestiones
en ese sentido, ¿no? Bueno, nos queda mucho por trabajar y seguramente mucho por charlar, digo, por seguir trabajando, instalando un poco. Hay mucho camino por delante, pero a mí me alegra saber de que de a poquito se van haciendo acciones en este camino y creo que de a poco se va tomando conciencia, tanto los profesionales como los usuarios. Hablamos de estas dos patas. ¿Y qué pasa con las constructoras o estas empresas donde, bueno, un poco el objetivo está en el tema de la rentabilidad, ¿no? ¿Se pone eso? ¿Hay que pelearla mucho para...? Y ahí es más difícil. Las constructoras en general tratan de cumplir con la ordenanza, lo que se impone y lo que se obliga, y bueno, y el resto es pensar más en rédito económico que en otras cuestiones. Pero bueno, algo importante, por ejemplo, esto de este etiquetado que yo te estaba comentando que va a implementar la provincia de Santa Fe. Que ya hay una experiencia piloto respecto... Exacto, están haciendo la experiencia piloto. Esto va a ser en principio optativo, pero en el momento, digamos, que esa etiqueta se empiece a incorporar al momento que uno va a comprar una vivienda o en la escritura, ahí la gente también va a empezar a tomar conciencia y a pedir este tipo de etiqueta o a pedir que una casa sea más eficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, años atrás, lo que sucedió con el etiquetado de los electrodomésticos, antes no existía y cuando empiezan a aparecer este tipo de etiquetas, cada vez más la gente va pidiendo, no, yo quiero una heladera clase A, por decir. O sea, ya nadie quiere las heladeras o los lavarropas o cualquier electrodoméstico que tenga una eficiencia energética deficiente y se lo diga en la etiqueta. Entonces van desapareciendo del mercado este tipo de artefactos. Es decir, que ese etiquetado, claro, va a suceder en las viviendas. Este etiquetado de la vivienda le va a sumar un plus, ¿no? Digamos, le va a sumar un valor agregado. Va a tener diferente valor y al momento que vos quieras comprar una vivienda, quizás ubicada en el mismo lugar, una es clase A y otra es clase G, y bueno, es normal y justo que tengan un valor diferente. Totalmente. Bien. Bueno, ahí está un poco también la cosa, digamos, hay muchos actores que intervienen en todas estas cuestiones, así que de a poquito en cada uno, digamos, se irá generando un poco esta cuestión. Evelyn, muchas gracias por estos minutos y la predisposición para charlar con nosotros. Saludo a mamá, ¿nos está escuchando? Esperemos. No sé. Bueno, saludo entonces, la saludamos desde acá. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Evelyn Bouters es arquitecta, es máster en edificación.